bajar. Ahí está, muy bien. Ahí pueden ver la presentación, ¿verdad? No, profe. No. Ok, se desactivó. A ver, creo que ahí ya. Sí, ahí ya la pueden. Estamos trabajando con bastidores. La idea de trabajar con este tema, pues es poder familiarizarnos con una serie de estructuras diferentes. Yo te preguntaría, Ale, ¿cuál es la diferencia entre un bastidor y una armadura? Por ejemplo, una armadura, vimos el caso de un sistema de un puente que tiene dos apoyos y a lo mejor sus elementos se conectan de nodo a nodo, algo así. ¿Qué características tiene una armadura, Alejandro? ¿Cuáles son las principales características de esta estructura que le llamamos armadura? Que ¿la puedes hacer por secciones? Se puede analizar por método de secciones, aunque también existen secciones. De hecho, es el método que más ocupamos en bastidores. Pero una de las características más importantes es que las fuerzas que actúan sobre una armadura solamente se aplican ¿en dónde, chicos? ¿En qué? Estos puntos, ¿cómo los llamamos? Los nodos. En los nodos. Las fuerzas, una de sus características es que se aplican en los nodos. Ok. Otra característica es que las barras, ¿en dónde se conectan? También en los nodos. También en los nodos. Las barras únicamente se conectan en los nodos. Y finalmente, el momento que actúa sobre cada nodo, ¿cómo es? Cero. ¿Eso qué significa? ¿Que solamente hay fuerzas de tensión o fuerzas de compresión? Básicamente esto es lo que es una armadura. Ahora, ¿qué es un bastidor? Unas tijeras, fíjense que es algo interesante. Unas tijeras es un bastidor. Ustedes dibujan por ahí unas tijeras, se van a dar cuenta que este es un bastidor. ¿Por qué, muchachos? Esas uniones como fija. No, Las no es fija, uniones, más bien. la unión, bueno, es una máquina simple, pero es un bastidor con partes móviles. Las uniones están en los extremos del elemento. No. Están en los puntos de unión. No, están en el punto intermedio, ¿verdad? Las armaduras no, las armaduras se conectaban en los extremos de las barras. Una característica de las armazones o de las máquinas simples es que los elementos se pueden conectar, se conectan en puntos intermedios de la barra. Okay. Y no necesariamente existen solamente fuerzas de tensión y compresión. Dependerá del tipo de conexión. Pudiera haber fuerzas y momentos en ese mismo lugar. Bueno, el método de secciones también se sigue ocupando. ¿Sí? Cuando separamos los dos elementos de este mecanismo, pues en la conexión se están aplicando una fuerza vertical y una fuerza horizontal. Bueno, en el punto de unión del otro elemento los tenemos también que colocar, pero de sentidos contrarios, ¿no? ¿Sí? Son las mismas fuerzas, pero se aplican en diferente dirección y sentido. Son las reacciones y tenemos que seguir la tercera ley de Newton para poder aplicar este tipo de condición. Bien, creo que la principal diferencia que pueden notar es que los puntos se conectan, los elementos se conectan en puntos intermedios y pudiera existir momentos en alguno de estos puntos. Ya no solamente va a haber fuerzas de tensión y compresión en los elementos. Bueno, pues vamos a retomar, vamos a poner un caso que nos permita practicar una sección y que nos ayude a visualizar esto que acabamos de hacer. Miren, ahí en la gráfica pueden ver ustedes una armadura, un armazón, perdón. No es una armadura por uno de los elementos. ¿Cuál es el elemento que hace que no se comporte como una armadura, chicos? El punto B. El punto B, muy bien. Si esta barra
se hubiera conectado así, Bueno, también entonces, enciendo, profe. si se hubiera conectado de alguna manera de esta forma este elemento, esto sería una armadura, ¿están de acuerdo? Y la fuerza, claro, ahí es un buen punto, la fuerza tendría que haber colocado en este extremo, no se aplican más que en los nodos. Bien, entonces, ¿cómo sabemos si esta es una armadura o un bastidor? Por los dos puntos que acabamos de platicar, las fuerzas se deben aplicar en los nodos y las barras se conectan también en los nodos. Bueno, una vez que visualizamos que no es una armadura, vamos a analizarla. ¿Qué pasa con el proceso de análisis? ¿Con qué empezamos, muchachos? El ¿Con qué externo. empezamos? En primer lugar, el equilibrio externo. Vamos a calcular las reacciones, las fuerzas que hay en los apoyos. ¿Qué fuerzas hay en los apoyos, muchachos? Vamos a empezar a analizar que toda la sección esté en equilibrio, ¿ok? Muy bien, pues comencemos con el equilibrio. Rafael, ¿el apoyo a qué tipo de apoyo es? Que no se mueve, ¿Un apoyo de qué tipo? Perdón. que solo tiene fuerzas en... Articulado. Es un apoyo articulado, muy bien. Y un apoyo articulado nos restringe el movimiento tanto horizontal como vertical. Vamos a llamarle una fuerza a X y una fuerza a Y. Tú mismo, Rafael, en el apoyo, ¿de qué tipo de apoyo es? Fíjate que hay unas rueditas ahí en el apoyo. No sé exactamente el nombre, pero es el que no tiene una fuerza. Un apoyo se llama o apoyo simple o tipo rodillo. Y en este caso solamente tiene una fuerza de reacción normal a la superficie. Vamos a llamarle X. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Vamos ahorita a analizar el equilibrio externo. Vamos a suponer que todo está totalmente rígido, ¿sí? Como si fuera una sola pieza. Y vamos a analizar el equilibrio externo. Ricardo, ¿qué pasa en dirección horizontal? ¿Qué fuerzas tenemos en dirección horizontal? AX y AX. Muy bien. AX más EX, su resultado tiene que ser 0. No las conocemos, ¿verdad? En este momento. Tú mismo, Ricardo, suma de fuerza en Y. Sería más Y menos ¿A Y? 20 kips. Menos los 20 kilos, 20,000 libras. Ok. Más, ¿nos falta alguna otra fuerza? No, ¿verdad? No. Ok. De aquí ya podemos concluir que la reacción en Y va a ser las 20,000 libras, 20 kilos. Bien, nos falta una tercera condición, suma de momentos. ¿Dónde quieren que analicemos los momentos, chicos? En A. En A. Suma de momentos en A igual a 0. Si todos los puntos están en equilibrio, ese punto debe estar en equilibrio. Momentos en A. Entonces, ¿quién genera momento respecto al punto A? Estamos aquí, suponiendo que este es nuestro punto de rotación. ¿Quién genera sobre ese punto momentos? AX y AY no, porque están sobre ese punto, su brazo de palanca es 0. ¿Qué pasa con EX, muchachos? X a 4 pies. Muy bien. EX, que está actuando a 4 pies, momento positivo o negativo. ¿Gira a favor o en contra de las manecillas del reloj? La barra, cuando empieza a girar. ¿Cómo hace girar la armazón en ese punto? Positivo. Positivo, gira en contra de las manecillas del reloj. Muy bien. ¿Quién más genera momento respecto a ese punto? El de 20 kips. Los 20 kips. ¿A qué distancia se encuentra su línea de acción de la fuerza? A 5 pies. 5 pies. ¿Momento positivo o negativo? Negativo. Negativo, gira a favor de las manecillas del reloj. Bien, con esto ya podemos calcular la reacción en X. Que va a ser 100 kips pie entre 4 pies. El resultado va a ser 25 kips. Bien, ya tenemos, muchachos, la reacción X. Con esta información, ¿cuál sería la reacción a X? ¿Cuánto nos daría eso? Menos 25. Menos 25, muy bien. En sentido contrario,
Hoy en día, en la forma que lo colocamos, AX va hacia el lado izquierdo. Bueno, pues ya nos va a responder esa circunstancia. ¿Vamos bien, chicos? Sí. Muy bien. Pasemos ahora al interior de la armadura. Vamos a ir al equilibrio externo y nos vamos a ir al equilibrio interno. Vamos a analizar cada parte del bastidor. Ok. ¿Cuántas partes tenemos? Las 3 barras. Tenemos la barra, vamos a llamarla la barra que tiene del punto A al C, A, B, C. Tenemos una barra aquí pequeñita que va del punto E al punto B. Y tenemos por acá una tercera barra que va del punto E, pasa la fuerza en el punto D y el punto C. Y en este punto hay 20,000 libras, 20 kilos. Bien. Ya también sabemos los apoyos, ya sabemos que EX vale 25 kips, que va hacia acá. ¿Ok? Sobre ese punto también está esta fuerza. ¿Están de acuerdo? Ok, y sobre el punto A, sabemos que va a la derecha, que va a ser menos 25 kips. Muy bien. ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? Y la de AY, ¿no, profe? 20 kips. Ah, y la de AY que aquí es 20. Perfecto. 20 kilos. Bien. Utilicemos esta barra para poder analizar las fuerzas que están aplicando. ¿Estarán de acuerdo que en el punto B hay una conexión con la barra ED? Es un apoyo articulado. Tendríamos que colocar, lo voy a colocar en una dirección. Esta barra, la barra diagonal, está empujando a la barra hacia enfrente. Voy a llamarla la fuerza EB. ¿Están de acuerdo? Profe, En esta barra tiene que ir en sentido opuesto. Tiene que ir hacia abajo. ¿Cierto? Bien. En el punto C, estarán de acuerdo que va a haber otra barra, otra fuerza, que va a ser generado por la barra EDC. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es colocar pues, las fuerzas que convendrían en ese punto, CX y CY. Y en la barra de abajo las tendríamos que colocar en sentido contrario. CX y CY. Muy bien. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Lo único que hemos hecho es colocar las fuerzas en cada una de las barras acorde a la dirección que estamos observando deberían estarse ejecutando. Bien. profe, Sí, adelante. la fuerza de menos 25 kips no sería en todo caso ya positiva porque invirtió la dirección. Ah, colocamos aquí, mira, que encontramos que AX iba en sentido contrario. Lo hemos puesto a la derecha y resulta que no va a la derecha, va a la izquierda. Va a la izquierda. Ah, bueno, Entonces claro. ya cambiaría el signo, ¿no? Sí, tienes razón. Ya no iría este signo aquí. Este era el comentario. Sí, tienes razón. Ahí sería de 25 kilos nada más a la izquierda. Muy bien. Pues estas serían las fuerzas que se estarían aplicando sobre estos elementos. ¿Están de acuerdo? Bueno, pues comencemos a analizarlos. ¿Qué les parece si comenzamos a analizar la barra de la parte inferior y vamos subiendo para ir estudiando las demás, ¿no? Empecemos con la barra EDC. Barra EDC. Esta que está aquí, vamos a llamarla barra 1. Bien, comencemos con su equilibrio. Suma de fuerzas en X igual a 0, chicos. ¿Qué fuerzas actúan sobre esa barra, chicos? La de 25 kips 25 a la derecha. y CX Menos izquierda. CX. Ya tenemos una respuesta ahí. Que CX tiene que ser 25 kips. Bien.
Vale, pasémonos a la suma de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas actúan en Y sobre esa misma barra? CY y 20, ¿no? CY, que sería negativo. Menos 20, ¿verdad? Menos 20. Sí. De aquí nos daría que CY es menos 20 kips, que no va hacia abajo, va en realidad hacia arriba. Eso es lo que nos diría este desarrollo, que la fuerza tiene que ir dirigida exactamente hacia arriba. Muy bien, tendremos que modificar sobre el otro elemento y colocarlo en sentido contrario, dado que vamos a tener que hacer ese ajuste. ¿Están de acuerdo, chicos? Profe, Sí, adelante. En la anterior, CX no es negativo, ¿No? ¿no? Fíjate, podemos despejar aquí CX hacia el lado Ajá. derecho. ¿Qué pasaría? ¿Esa cantidad es negativa? ¿Pasaría como lado? Positivo. Positiva, Ah, está ok. correcto. Bien, ya analizamos la primera barra, ya terminamos el análisis de lo que debería ocurrir con esa fuerza. ¿Están de acuerdo? Bueno, vamos ahora, ¿qué les parece si nos movemos a la barra ABC? A la barra ABC. La barra ABC es esta. ¿Okay? ¿Qué fuerzas actúan sobre esa barra, chicos? Empecemos con la sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas tenemos? La de menos 25 kips. Menos 25 kips, muy bien. CX ya sabemos cuánto vale. 25. También 25. ¿Ok? Y la Más tenemos componente con X de EB. Ok, la componente EB de en X, que sería EB por el coseno, habrá que obtener el ángulo de esa cantidad. ¿Qué ángulo se forma, chicos? De ese triángulo. Tenemos más o menos 5 pies de base. Y está a la mitad, ¿verdad? Serían 2 pies. 2 pies exactamente la distancia. ¿Qué ángulo formaría? ¿Qué tendríamos, chicos? Bueno, lo voy a dejar así. Sale Ahí va a haber un ángulo. Se van a dar cuenta que no importaría porque al momento que restamos, ¿qué pasaría con esa resultante en X? ¿Cuánto nos daría? ¿Nos daría? 0 entre coseno del ángulo, que es 0. 0. No habría resultante de EBX. Su resultante en ese punto sería 0. Muy bien. Bien, terminamos con la fuerza en X. ¿Qué pasa con la dirección en Y, chicos? ¿Qué fuerzas tenemos sobre la barra ABC? De 20 kips. 20 kips. 20 hacia arriba, muy bien. Menos 20. Menos 20 de CY, muy bien. Menos 20 también. Ok. Más EBY, ¿verdad? Sí. Fíjense que otra vez nos daría que la fuerza en esa barra, ¿cuánto nos daría? 0. Lo que quiere decir que en esa barra no se aplican fuerzas. No tenemos fuerzas actuando sobre esa barra. Y es correcto, aunque está conectada con todos los demás, la barra EB, el pedacito que tenemos ahí, no hay fuerzas. No tiene ni fuerza en X,
no tiene ni fuerza en Y, no hay fuerza de reacción a barra de fuerza 0. Bien. ¿Cómo lo supimos? Pues analizando todas las barras que había alrededor, encontramos que la resultante de esa barra para que se mantenga en equilibrio tiene que ser 0. Bien, en este caso, pues así generó ese elemento, si lo quitamos, no cambiará la forma que está trabajando este armazón. Entonces, podríamos quitarlo y no generaría ninguna diferencia. Pero pues ya lo analizamos y calculamos todas las fuerzas que hay en cada una de las barras. ¿Está bien, chicos? Bueno, lo que hicimos, se dan cuenta, es el método de sección, es equivalente a lo que hacíamos en armaduras, pero ahora lo estamos utilizando con este tipo de estructuras que se llaman armazones. Muy bien, ¿preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Bien, les quisiera pedir que ustedes me ayuden a plantear el siguiente caso para que podamos practicar. Fíjense que ahí está un armazón. Ahí está medio curioso. Tiene dos elementos en L. El elemento en L AFC. AFC. ¿Ok? Y tiene otro segundo elemento que es el elemento BCDE. ¿Okay? El primero es un ángulo. ¿Okay? Y el segundo es un ángulo, pero armado de manera vertical. Ok, ahí están las dos partes. Lo que queremos es identificar, muchachos, las fuerzas en los apoyos, las reacciones, fuerzas en los apoyos, y después calcular las fuerzas en las conexiones. ¿Qué fuerzas se generan en las conexiones? ¿En cuál? En la conexión C. Aquí, ¿qué fuerzas se generan ahí? Entonces, les quiero pedir que ustedes planteen el escenario. Primero calculen el equilibrio externo, calculen las reacciones. Y ya que está así, ahora te vas con el... Planteen, muchachos, las fuerzas en cada una de las barras, en cada uno de los elementos que compone este armazón, para poder encontrar qué fuerzas actúan de manera interna. ¿Está bien, chicos? Plantéenlo ustedes, ahorita lo revisamos juntos, ¿ok? Primero, planteen el equilibrio externo. ¿Qué fuerzas actúan? Sobre los apoyos. Profe, Sí, adelante. ¿puedo hacer ahorita dos preguntas? Claro, adelante. Es que la clase pasada le habíamos comentado que, bueno, le habían comentado que algunos no hicimos la tarea de bastidores, porque todavía no llevábamos esa clase, todavía no sabemos cómo hacerlo, entonces yo también lo dejé para después. Y ese día nos dijo que lo iba a abrir hasta el viernes, pero Sí. no lo abrió. No, lo dejé pendiente para el día de hoy para seguir practicando. Hoy y mañana va a estar activo de la sesión, no se preocupen. Y una vez lo activo para que ustedes lo tengan ahí a la mano. Y lo mismo le iba a decir del ejercicio de máquinas, como todavía no lo llevábamos, no lo hice, que ese era para ayer. Ok, ahorita lo... Fíjense que las máquinas, es algo muy curioso, ahorita lo vemos. Ok. Las máquinas son bastidores, con la única diferencia es que algunas de sus partes son móviles. Ahorita les muestro algunos ejemplos. Si quieren nos pasamos ahorita a una máquina. Realmente no es un tema nuevo, simplemente es identificar que dentro de un bastidor existen elementos que se pueden mover y cuando eso ocurre va a recibir en lugar del nombre de bastidor, lo va a recibir el nombre de máquina. Ahorita lo comentamos, no se preocupen. El proceso de análisis es exactamente el mismo. Profe.
Chicos, el día de hoy tenemos fecha límite para la entrega de su proyecto. No se les vaya a pasar. Hoy en el transcurso del día tenemos la entrega del proyecto de armaduras. ¿Está bien? No se les pase. Profe, Sí, adelante. tengo una duda. Todavía no me sale mi clasificación en Canvas de MasterChef y de la autoevaluación. No sé si todavía Ya lo mandaste por ahí, ¿verdad? lo mandó mi equipo, la autoevaluación. Ok. Déjame revisarlo porque me puedes mandar un correo porque no tenía yo pendientes nada de proyectos pasados, pero mándamelo y yo lo vuelvo a revisar. Con todo gusto. Sí, profe. Ya le había mandado uno, pero le vuelvo a mandar. Profe, ¿me escucha? Sí, adelante. No, es que no escucho a nadie, no escucho que nadie hable. Entonces por eso. Están trabajando en el Sí, ejercicio. pero pensé que estaban hablando. No, todo bien. Vale, gracias. Bye, bye. Sí, adelante. En este caso, en el punto C también hay fuerzas en Y y en X, ¿no? Es correcto, es el punto de unión, es una Ok. articulación. Entonces, en ese punto hay que colocar una fuerza vertical en alguna de ellas Y una fuerza horizontal. Y en el otro, al revés, ¿no? Sí. Colocamos en sentido contrario. Ok. Gracias, profe. Perdón, profe, y ahí en esto está haciendo, indicando que también se le aplica la fuerza de 100 libras, o no, nada más en cuenta como FY. En F no hay ningún elemento. Ok, esa era mi duda. Sí, no hay nada conectado ahí.
Muy bien, chicos, ¿cómo van? Bien, profe. Ok, Ya le mandé el mail, profe. perfecto. Yo ahorita lo actualizo. Gracias. Profe, ¿Podemos checarlo, chicos? profe, Mande, adelante. acabo de checar, yo tampoco tengo el de MasterChef. También le mando Sí, correo. nada más para recordarme. Yo con todo gusto lo reviso. Gracias. Sale, va. Muy bien, pues vamos a verlo. ¿Les parece, chicos? ¿Llegaron a algún valor de las fuerzas en esas conexiones? Ok, pues vamos a verlo. ¿Cómo lo plantearon? Noemí, ¿cómo planteaste este caso? ¿Chicos? Empecemos con el equilibrio externo. Humberto, ¿cómo lo planteaste? Pues en los apoyos puse Okay. las reacciones en AY, AX, BY y BX. Muy bien. En X, ¿qué fuerzas encontraste tú para este caso? En X, AX más BX igual a 0. Muy bien. AX más BX son apoyos articulados los dos, ¿verdad? Ajá. Perfecto. Tenemos 2 y eso es igual a 0. No tenemos más. ¿Qué pasa en Y? En Y tuve menos AY menos BY ¿Ok? menos 100 igual Menos a 0. 100. ¿Ok? ¿Y momentos dónde decidiste calcular? Pues primero lo hice en A. ¿Ok?
y me salió menos BY por 10, Ok. y luego menos 100 por 6, BY por 10, menos 100 por 6, por 6, perfecto. y al despejar BY me da menos 60. Perfecto. 60 son libras, ¿verdad? Y ya tenemos la primera. De ahí pudiste regresar para acá, ¿verdad? Con AY. Ajá. Y te dio 94. 40, ¿no? Ah, sí, 40, perdón. 40 libras. 100 menos 60, 40 libras. Bien, y nos faltaría nada más la suma de fuerzas en X, ¿verdad? Ajá. Ahí Sin tuve embargo, problema porque no sabía cómo sacarlo. ok. Lo que vamos a obtener seguramente, no hay fuerzas en X, ¿se dan cuenta? Y si nosotros calculamos la suma de momentos en B, nos va a dar también que los momentos van a ser equivalentes, ya no tenemos ninguna reacción. Entonces, en este punto, yo lo que les puedo asegurar es que a X va a ser igual que BX, pero de sentido contrario. ¿Están de acuerdo? No tenemos fuerzas horizontales. Como sean, van a ser iguales, pero de sentido contrario. ¿Están de acuerdo? Ok. Bueno, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Para evitar esa circunstancia, ¿qué les parece si proponemos que alguno de esos dos apoyos tiene un apoyo articulado? Un apoyo de rodillo que solamente que se puede ir a mover en X como si fuera una corredera. ¿Qué les parece si ponemos que esta AX no existe? Que el apoyo ahí es una articulación, un rodillo, perdón. Si eso lo colocamos así, de todas maneras nos daría que BX es igual a 0, ¿no? Y por lo tanto AX también debería ser igual a 0. Bien, pasémonos a examinar cada uno de los elementos. Vamos al equilibrio interno. En el equilibrio interno, muchachos, separemos cada una de las partes. Primero, el ángulo que tenemos ahí, le pusimos AFC. ¿Qué fuerzas actúan sobre esta parte del armazón? Profe. Sí. Sí, adelante. ¿Quién fue? Sí, adelante. Bueno, no es del problema, pero ¿habría alguna posibilidad de que el reto se pudiera dejar abierto hasta el domingo? ¿El cuál? ¿El qué? El reto. El reto lo podemos dejar hasta el domingo si quieren o el lunes. No hay ningún problema. Lo importante es que lo terminen. Vale, gracias. Ahorita lo cambio fecha. Gracias, profe. Para hoy, gracias. La idea es que no se queden trabajando el fin de semana, pues es día festivo el lunes, etcétera. Pero si a ustedes les favorece, no hay problema. Gracias, profe. Muy bien. Chicos, las fuerzas que tenemos sobre este bastidor, estarán de acuerdo que tenemos una fuerza hacia arriba AY, que ya sabemos que es de 40. ¿Sí? Y tenemos una fuerza aquí en el punto C, que no conocemos. ¿Están de acuerdo? No tenemos esas fuerzas ahí en los apoyos. Bien, con esta información, chicos, analicemos suma de fuerzas en Y que tendríamos. ¿40 más arriba FCY. más FCY igual a 0. La fuerza vertical sobre ese apoyo debe ser hacia abajo, 40 libras. Oigan, en X, ¿qué fuerzas actúan? Solamente FCX, ¿verdad? Y ese FCX, ¿qué va a pasar con él? Tiene que ser igual a 0. Muy bien, ya tenemos las dos fuerzas. Bien, aquí hay que corregir, esta fuerza no va hacia arriba, va hacia abajo, con 40 libras. Nos pasamos a la siguiente barra, a la barra ahora en L vertical. ¿Sí? Por acá está el punto C, por acá está el punto B, el punto D y el punto E.
Ya sabemos que aquí hay una fuerza de 100 libras. Acabamos de encontrar que aquí hay una fuerza, ahora en sentido contrario, hacia arriba de 40 libras, que es el apoyo. Y tenemos una fuerza vertical también hacia arriba en el apoyo B de 60 libras. Bien. ¿Están de acuerdo? Lo que nos tiene que resultar aquí, dado que ya no tenemos más fuerzas, es que la suma de fuerzas tiene que ser igual a 0 tanto en X como en Y. ¿Tenemos fuerzas en X, muchachos? No, ¿verdad? No hay. ¿Qué pasa con las fuerzas en Y? Tenemos más 60, más 40, menos 100, y ya, ¿verdad? Son todas las fuerzas. Su resultado tiene que dar 0. Se checa, ¿verdad? La suma de fuerzas en ese punto sean 0. Pues bueno, esas son las fuerzas que existen sobre estos elementos de esta armadura. Bien, lo más importante, muchachos, es identificar pues, que estamos separando en diferentes partes y que de alguna manera las fuerzas que actúan en una barra actúan en el otro, pero en sentido contrario. ¿Están de acuerdo? Bueno. Bien, les quiero presentar el último tema, que en realidad es una continuación de este, es un caso particular, que son las máquinas. Vamos a analizar máquinas simples, no vamos a trabajar con elementos muy elaborados, pero el principio básico son los mismos. Vamos a trabajar, les voy a presentar algunos elementos que nos va a dar idea de cómo trabajar con las máquinas simples. Miren, déjenme presentarles algunas máquinas simples que nos permita, pues, de alguna manera identificar este tipo de elementos. Voy a colocar aquí algunos para que los podamos analizar. Ok, solo con eso son suficientes. Bien, ¿qué es una máquina? Una máquina, muchachos, es un conjunto de elementos interconectados que algunos de ellos se pueden mover, tienen la posibilidad de moverse entre ellos. Por ejemplo, estas pinzas que ven aquí, esta es una máquina simple. Si no estuviera moviéndose, inclusive diríamos que es un bastidor. Les había platicado el caso de las tijeras. Es un bastidor. La diferencia es que este bastidor, algunas de sus partes o varias partes, se pueden mover. Por ejemplo, aquí las dos se pueden mover hacia arriba o hacia abajo. Bien, si nosotros separáramos como un bastidor esta pequeña máquina, lo que veríamos sería algo así. Está nuestro punto de conexión A, y está el otro elemento, lo tendríamos que colocar seguramente así. Algo así. Están ahí conectados. ¿Están de acuerdo? Bueno, si aplicamos una fuerza en el extremo derecho, pues en el otro lado tenemos que aplicar una fuerza en sentido contrario. Sobre este punto hay una reacción vertical, horizontal y una vertical. Y en el otro elemento serían las mismas, pero de sentido contrario. En este caso de esta máquina, esas serían las fuerzas que actuarían sobre los elementos móviles de esta máquina simple, que es un armazón. Ahora, ¿cuál es la novedad? Dibujen aquí un objeto que estuviera apretando, muchachos, estas pinzas. Puede ser un tornillo, puede ser un elemento que queremos cortar. Bueno, sucede que cuando ustedes ya colocan ese objeto que va a hacer funcionar a su máquina, pues se agrega una nueva fuerza, ¿sí? Sobre este elemento, pues va a actuar una fuerza de presión, vamos a llamarle una fuerza Q, y en el otro va a estar actuando una fuerza en sentido contrario. Perdón, este iría así, y este es el otro lado. ¿Sí? A diferencia de los bastidores, que solamente actúan las fuerzas internas, pues aquí también habría los elementos sobre los cuales estaría aplicándose la fuerza de esta máquina simple. Bueno, como pueden darse cuenta, una máquina, si lo quieren analizar, es un bastidor donde algunas de sus partes se pueden mover, pero se analizan de la misma manera
hemos estado analizando los bastidores como lo hemos hecho hasta este momento. Miren, vamos a hacer un caso de un bastidor, de una máquina simple, con la intención de poder ejemplificar. Aquí pueden ver una máquina simple, ¿lo pueden notar? Ahí está la máquina que se conforma de un ángulo y un pistón. ¿Ok? Yo les quisiera preguntar, cuando el ángulo de la máquina, este ángulo que ven aquí, fuera de 30 grados, ¿sí? ¿Qué fuerzas se generan en el elemento ABC? ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre este elemento? Oye, ¿ese ángulo cambia? Sí, claro que puede cambiar. Puede también ser 45 grados, o puede ser 60, o puede estar a 90 grados. ¿Qué es lo que ocurre? Pues va cambiando la geometría que va teniendo la posición del pistón y va teniendo diferentes fuerzas. Eso es lo que lo hace diferente de un bastidor. El bastidor solamente tiene una geometría y una máquina, dependiendo del momento, pues va a tener cierto nivel de fuerzas. ¿Ok? Pero vamos a centrarnos primero en este ángulo que es con el que queremos calcular. Para ese ángulo de la máquina que esté a 30 grados, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre ese elemento? ¿Están de acuerdo? Vamos a tratar de identificar las fuerzas que actúan sobre ese elemento. Bien, ¿cómo generamos este análisis? De la misma manera, un análisis de fuerzas externas, el equilibrio. El análisis de fuerzas sobre el elemento. Nuestro elemento, y aquí viene la parte diferente, es este ángulo. Ahí está nuestro elemento, es la barra que está en el punto A, en el punto B y en el punto C. ¿Qué fuerza actúan sobre esta barra? En el apoyo A, una fuerza de 10.000 newtons, 10.000 kilonewtons. ¿Ok? Este es un apoyo articulado, va a haber un apoyo tanto en Y como en X. ¿Están de acuerdo? Y el pistón está generando una fuerza en dirección longitudinal, solamente soportan fuerzas de tensión o compresión, en este caso está empujando a la barra. Vamos a llamar una fuerza simplemente FCD, ¿ok? Por llamarla de algún nombre. Bien, lo que queremos, muchachos, es determinar todas las fuerzas que actúan sobre esta barra. Ahí están, son las fuerzas que actuarían. ¿Qué les parece si analizamos primero la suma de momentos en el punto B? Eso nos va a ayudar rápidamente a obtener alguna de las fuerzas. ¿Qué fuerzas generan en el punto B momento, chicos? Estamos en este punto. La de 10 newtons. La de 10 kilonewtons, muy bien. Sería menos 10 kilonewtons, ¿ok? Y tendríamos que calcular la distancia a la que está actuando la línea de acción. Este ángulo de aquí, muchachos, es 30 grados. Y esta distancia de la barra es de 0.8 metros. Con esa información, ¿cómo podríamos calcular la distancia a la que se está aplicando la fuerza? ¿Qué función trigonométrica me relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa, chicos? Coseno. Coseno, muy bien. Coseno de 30 grados, cateto adyacente sobre hipotenusa. Dice que la distancia del brazo de palanca de esa fuerza es 0.8 por coseno de 30 grados. .8 por coseno de 30 grados. Eso nos daría 0.70. Ok. Pues este brazo de palanca es 0.7 metros. ¿Momento positivo o negativo, chicos? Positivo. Positivo. Muy bien. La siguiente, la fuerza del pistón, que le llamamos fuerza CD, chicos. ¿A qué distancia está aplicándose? 1.5. ¿A qué distancia su línea de acción se está aplicando? ¿Qué tendríamos que hacer para calcular este momento? Tenemos dos formas. Una, separarlo en dos fuerzas o utilizar esta expresión. ¿Se acuerdan que el momento de una fuerza era la fuerza, su magnitud, la distancia
seno del ángulo entre los dos, ¿no? Bien. Bueno, vamos a utilizar este triángulo. Voy a colocar aquí imaginariamente el triángulo que tenemos en esa parte. Estarán de acuerdo, si esto es 90 grados, tenemos 90 y 30, 120. Este ángulo va a ser 60 grados, ¿verdad, chicos? Y tiene que sumar 180 grados ahí. Perfecto. Y ahora lo que vamos a generar es el ángulo que se forma de este lado. Es un triángulo oblicuángulo, no es un triángulo rectángulo. Estarán de acuerdo que necesitamos, muchachos, identificar. Voy a colocar aquí. Tenemos este triángulo. Aquí tenemos 60 grados. Aquí tenemos 1.5 metros. ¿Ok? Y lo que queremos es medir este ángulo de aquí. ¿Cierto? Bueno, no es un triángulo rectángulo, tener cuidado nada más con eso. No se forman 90 grados. Seguramente para alguna posición sí es un ángulo recto, pero no para todos. Este ángulo esta distancia que tenemos aquí, sí la conocemos, 0.5 metros. Bien, lo que queremos es calcular los lados de ese triángulo. ¿Ok? Bien, primero, ¿cómo pudiéramos determinar este lado, chicos? Lo vamos a ocupar para después calcular este ángulo de acá. ¿Se acuerdan de la ley de senos? ¿Se acuerdan qué nos dice la ley de senos para identificar los lados de un triángulo oblicuángulo que no forma 90 grados? Bueno, lo que nos dice es que la relación de los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo son equivalentes. ¿Ok? Entonces, podemos ocupar esta relación para poder encontrar la dirección, muchachos. Porque lo que nos hace falta es calcular la dirección que tiene esa fuerza. ¿Ven? Oigan, ¿y cómo calculamos esta distancia de esa? ¿Se acuerdan? No la he editado, pero ya te pasa, ¿no? ¿Con Pitágoras? No podemos aplicar Pitágoras porque no es un... Del punto de todo eso era para que entendieras que el sol... No es un triángulo rectángulo. Tendríamos que hacerlo... ¿Se acuerdan de esta relación? Es igual a A cuadrada más B cuadrada más 2 veces AB por coseno del ángulo. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, esto es la forma en que tenemos que calcular, muchachos, los lados de un triángulo no rectángulo. La ley de cosenos. Que te traiga la soldadura. La única novedad para este caso pues, es que no tenemos la certeza que es un triángulo rectángulo, tenemos que aplicarlo de esa manera. Bien, para el caso que estamos aquí calculando sería la hipotenusa, el lado más largo, ¿están de acuerdo que es este? Ese sería 1.5 al cuadrado, va a ser igual a 0.5 al cuadrado, más el lado que estamos buscando, este lado D, más 2 veces 0.5 por D. ¿Sí? Por el coseno del ángulo. Esa es una guía, Brenda. Del ángulo. Esa es una guía. Oye, la de. Mucho, profe. Bien, ¿Puedes subir un poco la pantalla? La única incógnita es B. Ay, sí, hay que estudiar. ¿Vas a venir la próxima semana? Despejar cuál es la distancia que se genera de ese lado. Vamos a despejarlo. Es una función cuadrática. Se van a dar cuenta que nos da una función cuadrática. Y vamos a tratar de calcular cuál es la distancia desde ese triángulo rectángulo. Bien, vamos a hacer las operaciones. Nos quedaría 1.5 al cuadrado. Es que la compañera Noemi está... 0.5 al cuadrado. 0.25 más coseno de 60 por 2 por 0.5. Nos da 0.5
¿Qué compite tu maquillaje? Traigo una plancha de cabello. Bien, si lo organizamos esto, nos queda una ecuación Profe, cuadrada. Sí, adelante. no nos deja escuchar Noemi. Ah, perdón, chicos. Sí, ya le escuché que está. Sí. Noemí, ¿puedes ayudar a silenciar tu micrófono? Ya está. Gracias, Noemí. Bien, si ordenamos las cantidades que tenemos aquí, d cuadrada más 0.5d, y acá tendríamos menos 2. Al momento de que resolvemos esta fórmula general, nos va a dar la solución de la distancia a la que se encuentra nos da 1.18, 1.2 metros. ¿Okay? Ahí está ya la distancia de ese lado. Bien, ¿para qué lo ocupábamos? Para poder ocupar la ley de senos. ¿Qué nos dicen? Que los lados y los ángulos de un triángulo oblicuo ángulo se relacionan. Por ejemplo, este es el lado alfa. El lado alfa, que es 1.5, se relaciona con el ángulo que está enfrente de él. Seno de alfa, que es el que queremos buscar. Y por otro lado, el lado D, que es 1.2, se relaciona con este ángulo de 60 grados. Seno de 60 grados. Con eso, podemos calcular, muchachos, este seno de alfa. Si lo despejamos, 1.5, 1.2 por el seno de 60 grados, va a ser igual, muchachos, al seno de alfa. Profe, dejó de compartir la pantalla. ¿Mande? Bueno, no veo la pantalla de lo que está escribiendo. No sé. Dejó de compartir. Perdón. Listo, ahí la pueden ver. Creo que ya. ¿Ya la pueden ver, chicos? Sí. Okay. Ahí está ya, muchachos, la relación de los lados del triángulo oblicuo ángulo. ¿Para qué nos sirve? Pues para calcular el ángulo que estamos buscando. ¿Sí? Si vamos a hacer esa operación, el seno inverso el seno inverso de 1.5 entre 1.2 por el seno de 60 nos va a dar alrededor de 0.38. Y el arcoseno de 0.38 nos da que el ángulo es alrededor de 22 grados. Bueno, ahí tenemos ya, muchachos, el ángulo que estábamos buscando. ¿Y para qué lo queríamos? Todo resultó cuando estábamos aplicando la suma de momentos, ¿se acuerdan? Estamos por acá, haciendo la suma de momentos. Nos hacía falta, este ángulo es 22 grados. Entonces, este que está aquí, ¿cuánto será, chicos? ¿Sí? ¿Cuánto? 78. ¿Cuánto? 78. 78, muy bien. Porque se juntan con este, ¿verdad? Que estos son 60. Muy bien. Estos lados de aquí tienen que medir 180, ¿están de acuerdo? Tenemos 60 aquí. Tenemos aquí 22. Este ángulo, ¿cuánto faltaría, chicos? ¿12? ¿Cuánto? 98. Va a dar 2 grados, ¿no? Mm. Perdón. Tiene que medir 180. 8, perdón. ¿no? Tiene que medir 180 todo. Sería 180 menos 60 menos 22. ¿98? 98. Este ángulo de aquí es 98 grados. Bueno, pues ya tenemos, muchachos, ese ángulo. ¿Y para qué lo queríamos? Para poder calcular, muchachos, el brazo de palanca. Sucede que tenemos el vector de posición que va hacia allá, de 0.5, la fuerza que va hacia allá, FCD. Necesitábamos, ahorita acabamos de calcular un ángulo respecto al horizontal. Este mide 98, este mide 60.
necesitábamos este ángulo entre los dos, el ángulo entre los dos vectores, o mejor dicho, el ángulo que se genera para descomponer. Ya sabemos, ya podemos calcular, muchachos, este de aquí con este ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo entre estos dos vectores? Entre estos dos. Este de aquí y acá. Sería 180 menos 98 menos 60. ¿Cuánto es, chicos? ¿22? 22 grados, que era lo que habíamos calculado hace un momento. Bien, 22 grados. Bien, entonces el momento, toda esta idea del momento sería un momento positivo más FCD por la distancia que es 0.5 por el seno de 22 grados, el ángulo entre los dos vectores. Bien, con esto ya vamos a poder calcular, muchachos, cuál es la magnitud de la fuerza FCD, que es la única fuerza que está actuando en esta máquina. Sería menos 10 kilonewtons por 0.7 entre 0.5 seno de 22 grados. Bien, nos va a dar una fuerza negativa, está bien. Va a ser 10 por 0.7 entre 0.5 entre el seno de 22 grados. Nos indica que la fuerza es 37.4 kilonewtons. Va en sentido contrario, no va empujando, va jalando. Y tiene sentido, ¿no? En lugar de que la barra sea empujada por el pistón, más bien está evitando que gire hacia el lado izquierdo. ¿Ok? Bueno, pues esa es la fuerza sobre la barra FCD. Ya con eso, pues ya podríamos calcular las reacciones en el apoyo. Suma de fuerza en X en la barra, tendríamos BX menos FCDX. Tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, BX va a ser igual a 37.4 por el coseno de la fuerza que está actuando. La fuerza está actuando en un ángulo de 98 grados. ¿Ok? Que nos daría aproximadamente 37.4 por coseno de 98 grados. Nos daría menos 5.2. 5.2 kilonewtons. Y la suma de fuerzas en Y, que es la otra reacción, tendríamos menos 10 kilonewtons más BY más 37.4 por el seno de 98 grados. Para este caso, BY va a ser igual a 10 menos 37.4 seno de 98 grados. Para este caso de esta máquina, 10 menos 37.4 por el seno de 98 nos daría aproximadamente 27. Negativo, ¿vale? Ya sabíamos que era negativo porque en el caso anterior ya nos había dado esa cantidad. Bueno, aquí se vuelve quizás un poquito más laborioso por la parte de la geometría, pero el proceso es exactamente el mismo, ¿no? Tenemos que calcular el equilibrio de fuerzas, obtener las reacciones y analizar. Muchachos, ¿se dieron cuenta que una máquina es un bastidor solamente con algunas partes móviles? Es la misma idea de lo que estamos analizando. Chicos, dentro del ejercicio que hemos estado analizando de máquinas, hay un último tema que se llama fricción. La fricción ya la hemos analizado en nuestro curso de física, sin embargo, quisiera yo cerrar con este tema la última parte de nuestra sesión, despedirnos el día de hoy. Ya ven que tenemos examen el día 20. El día 20 es la última sesión que tenemos, pero vamos a dedicarla al examen, es de manera presencial. Les dejé en los avisos en Canvas el lugar donde van a estar, quién se los va a aplicar. Les van a entregar los formularios para que ustedes los tengan ahí a la mano. ¿Ok? Se los voy a mandar por correo para que por cualquier cosa los tengan impresos y los puedan ustedes llevar. Son las hojas de momentos de inercia y de centroides para que los puedan tener ahí a la mano. ¿Ok? Bien, les platicaba de la fricción porque hay ocasiones en que bastidores o máquinas requieren de este elemento. Por ejemplo, voy a colocar aquí, muchachos,
una escalera de tijera, es un bastidor, es una máquina, mejor dicho, que se coloca de esta manera. ¿Ok? O es más, vamos a apoyarla mejor sobre la pared. Una pared aquí vertical. Bien. Es una escalera. ¿Ok? La escalera tiene un peso de 30 kilogramos y a lo mejor ustedes están por aquí con 80 kilogramos. Más o menos, la escalera mide 3 metros y ustedes se encuentran a una distancia de 2 metros. Lo que les quisiera preguntar, si en esta parte existiera fricción, una fricción estática porque no hay movimiento, en la parte superior no hay fricción, nada más vamos a suponer que se apoya, solamente va a haber la fuerza normal de la pared en este lado. ¿Cuál será la fuerza de fricción que evitará, muchachos, que la escalera resbale? Un caso muy práctico que hemos estado utilizando. Y para tratar de entenderlo, pues tenemos que recordar que hay 2 tipos de fricción, ¿se acuerdan? Hay una fricción estática. ¿Qué es la fricción estática? Cuando un objeto, cuando aplicas una fuerza, no hay movimiento de él. Tiene que estar aplicándose la misma fuerza, pero en sentido contrario. Lo que sabemos de esta fricción estática es que es directamente proporcional a la normal y a un coeficiente que le llamamos coeficiente de fricción. Los coeficientes de fricción son valores que oscilan entre 0 y 1. ¿Y de qué dependen? De la rugosidad y del material. Por ejemplo, el coeficiente de fricción estático de un bloque de madera sobre otro bloque de madera oscila entre 0.6 y 0.7, dependiendo del tipo de madera. De acero con madera oscila más o menos entre 0.4 y 0.5. Teflón con acero anda alrededor entre 0.001 y 0.0001. Muy, muy liso. Quiere decir que no pone resistencia a ese material. Bien, pero también sabemos que no es el único tipo de fricción. Cuando ya está en movimiento el objeto, aparece una fricción que le llamamos fricción dinámica. Cuando existe velocidad del objeto. Sin embargo, se calcula de la misma manera. La fricción dinámica es normal por el coeficiente de fricción. ¿Pero qué creen? Los coeficientes de fricción sí cambian. Para el caso de la madera, anda alrededor de 0.4 el coeficiente de fricción. El de acero con madera anda alrededor de 0.2, 0.3. Y teflón y acero es tan bajo que no se reporta. Bueno, en este curso en particular nos interesa la fricción estática. Aquella fricción que se genera cuando no se mueve. Bien, recordando eso que veíamos del tema, de los temas de fricción de nuestro curso de Física 1, regresemos a nuestro caso y analicemos este pequeño elemento que es la escalera para tratar de analizarlo. Se analiza en su forma tradicional de la misma manera que hemos estado analizando una armadura, un bastidor. Primero, colocando las fuerzas que actúan sobre el elemento. En este caso solamente tenemos las fuerzas de las normales, que son perpendiculares, la fricción y el peso de la persona. ¿Ok? Con algunas medidas que nos acaban de dar, ¿no? 2 metros la persona y 3 metros la barra. Bien. Con esta información, chicos, si la persona tenía 80 kilogramos de masa, ¿cuál es su fuerza de gravedad? 80 por 9.81. ¿Cuánto es el peso que tiene esta persona, chicos? Tiene un peso de 785 newtons. ¿Ok? Ayúdenme a revisar el equilibrio, pero vamos a empezar, muchachos, simplemente con la suma de fuerzas en X. ¿Qué tenemos en X? La fricción estática menos la normal de la pared, la normal 2. Se tienen que estar equilibrando para que estén en reposo. Ahí lo dejamos. ¿Qué pasa en dirección vertical de la escalera? Tenemos la normal del suelo, el peso de la persona
que son alrededor de 785. Y eso es todo. En este caso, la normal del suelo son 875 newtons. Perfecto. Ya tenemos la primera de las incógnitas. Pero nos falta, muchachos, la fricción, que es lo que queremos. ¿Qué les parece si aplicamos suma de momentos en el apoyo A, en la parte baja? Porque ahí tenemos muchas incógnitas. Entonces, ¿quién genera momento respecto a ese punto? El peso de 785 genera un momento negativo. ¿A qué distancia está actuando, chicos? ¿A qué distancia está actuando de el eje de rotación? Pues habría que calcularlo con este pequeño triángulo rectángulo. La función trigonométrica que nos relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa sería el coseno de 60 grados, sería adyacente sobre hipotenusa. Por lo tanto, esa distancia D sería 2 coseno de 60 grados. La persona está actuando con un brazo de palanca aproximadamente de 1 metro. Ok, su brazo de palanca sería 1 metro. Oigan, y nos generaría el momento de la normal 2. ¿A qué distancia está actuando su brazo de palanca? Para ese caso, el triángulo rectángulo que tendríamos sería algo así. Tendríamos 3 metros de este punto, esta distancia que no conocemos, y el ángulo 60 grados. ¿Qué función trigonométrica nos relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa? Para este caso, el seno de 60. Seno de 60 grados, cateto opuesto sobre hipotenusa. Para este caso, la distancia va a ser 3 por el seno de 60 grados. Que nos daría una distancia, un brazo de palanca, aproximadamente de 2.6 metros. Ok, su brazo de palanca es 2.6 metros. Y nos generaría un momento positivo. Ok, bien. Por lo tanto, la normal 2 serían 785 newtons entre 2.6. Nos daría, muchachos, aproximadamente 302 newtons. Bien. Creo que hemos terminado. Aquí lo más importante, muchachos, es el concepto de fricción. ¿Qué es la fricción? Un fenómeno superficial, muchachos, que se genera por la rugosidad que tienen los dos elementos. Cuando estamos en la superficie, pues claro que hay fuerzas microscópicas que actúan en el contacto. Y la superficie reacciona en sentido contrario. Son de muchas direcciones. Aproximadamente, esa fuerza es numéricamente igual a la presión que genera el objeto. ¿Cómo obtenemos la presión? Por la fuerza normal. Y un parámetro que nos indica el grado de rugosidad o el grado de oposición que tienen los objetos, que le llamamos coeficiente de fricción. Bien, lo más valioso es que podemos agregar esas fuerzas por este tipo de circunstancias. Bueno, chicos, se nos ha terminado el tiempo. Les quisiera comentar. Tenemos examen el día martes a las 11:30 de la mañana. Tienen que presentarse 10, 15 minutos antes para poder tomar asistencia. Les van a asignar un lugar, les van a entregar el examen. Van a tener acceso nuevamente a las hojas de centroides y momento de inercia. Lleven ustedes las suyas. Se las voy a mandar en un momento las que pueden imprimir para que ahí las tengan y las puedan ocupar. ¿Está bien? ¿Cuál es el contenido del temario del examen? Rápidamente. El temario del examen, aunque ya lo colocamos, es problemas de equilibrio en 2D y 3D. ¿Se acuerdan? Problemas que tengan que ver con centroides, momentos de inercia o momentos, pares de fuerzas, sistemas equivalentes de fuerzas. Vamos a ver análisis de vigas, armaduras. Voy a poner aquí armaduras, bastidores, que ustedes ya saben las diferencias, máquinas entre cada una de ellas. Y dentro de esto
algún problema que incluya fricción. ¿Ok? Que la única circunstancia es cómo se determina el coeficiente de fricción. Profe, ¿sabe cuántas preguntas son y cuánto tiempo dura el examen? El examen dura, el tiempo que tienen ustedes para hacerlo es máximo, no quiere decir que eso dure de total, 2.5 horas. Es de 2 horas. Tiene 2 horas de máximo. Empiezan 11:30 de la mañana y terminarían máximo 13:30. El examen como tal está diseñado para 1.5 horas, pero si lo requirieran se les puede dejar un poquito más de tiempo. ¿Está bien? Para que lo tengan en cuenta. ¿Cuántos ejercicios vienen? Entre 6 y 7. No vienen muchos. Es muy pequeño porque son casos muy elaborados. Me he dado cuenta que algunos requieren un poquito más de desarrollo. Entonces, no es un examen muy, muy largo. Son cosas muy puntuales. Más o menos pueden dar cuenta que si ustedes lo ven aquí en el temario, sería un problema, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Más o menos. ¿Están de acuerdo? Bueno, chicos, yo voy a estar conectado todo el fin de semana. Si alguien necesita algún apoyo, con toda confianza me dice, le contesto sus dudas. Si están haciendo ejercicios, algo con la tarea, con todo gusto. Podemos interactuar a distancia. ¿Está bien? Profe. Bueno, chicos, para aquellos que se tienen que retirar, nos vemos el martes. Yo voy a estar conectado con ustedes para el examen por cualquier duda. Nos vemos a las 11:30. Conéctese un poquito antes para que puedan dar las instrucciones. Profe, yo tengo una duda. Sí. Empecé a realizar, bueno, ya que la de bastidores